¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este recorrido que estamos haciendo buscando las huellas de Jesús en el Antiguo Testamento. Y la verdad, la historia que vamos a desglosar hoy es simplemente fascinante. A ver, arranquemos con esta pregunta que, de entrada, suena como una locura, ¿no? O sea, ¿será posible que el patriarca Abraham no solo conociera a Jesús, sino que compartiera una comida con él? Suena imposible. Pues bueno, vamos a ver qué pistas nos deja el texto bíblico sobre esto. Ok, para poder entender bien lo que pasó en esa comida, primero tenemos que ir un poquito más atrás, a Génesis 17. Porque ahí hay un ritual muy antiguo y digamos bastante particular. Y es que esta es la base de todo lo que viene después. Resulta que el Señor le pide a Abraham una señal física en su propio cuerpo, la circuncisión. Pero ojo, lo que es realmente interesante aquí es el significado que hay detrás. La palabra hebrea para esto es orla y no se refiere solo a la piel. Simbólicamente significa barrera u obstáculo. Entonces, lo que se estaba quitando no era solo algo físico, era un símbolo de remover ese obstáculo que nos separa de Dios. Era algo mucho más profundo. Y esta idea, de verdad, es clave para entender todo lo que sigue. Pensemos en esto. La señal antigua, la de la carne, era como una sombra, como una flecha que apuntaba a algo mucho, mucho más grande. Estaba, digamos, prefigurando la obra real que Jesús vendría a hacer. Ya no una marca por fuera, sino una transformación por dentro, la verdadera circuncisión del corazón. O sea, quitar la barrera del pecado de una vez y para siempre. Bueno, muy bien. Ahora sí pasemos a Génesis 18, porque aquí es donde la historia da un giro increíble. Abraham está ahí, tranquilo en su tienda, y de repente recibe a unos visitantes que son, pues, un completo misterio. Y fíjense muy bien en esto, porque es crucial. Abraham ve a 3 hombres, sí, pero su reacción no es la de una simple hospitalidad. El texto dice que se postra en tierra, y la palabra que usa en hebreo es shahá. Y esta palabra, en toda la Escritura, se reserva para una sola cosa: adorar a Dios. O sea, un patriarca como Abraham no se postraría así ante un simple viajero, ni siquiera ante un ángel. Estaba reconociendo que algo divino estaba pasando justo frente a él. Y aquí viene lo increíble. Siglos, pero siglos después, es el mismo Jesús quien nos da la clave para entender quién era ese visitante. En el Evangelio de Juan, él dice: Abraham, el padre de ustedes, se alegró de que iba a ver mi día. Y lo vio y se alegró. Ahí está. Está conectando los puntos directamente. El hombre que Abraham vio, ante el que se postró, era él mismo manifestado mucho antes de su nacimiento en Belén. Es una locura, ¿no? Entonces lo que pasa es que este encuentro se vuelve todavía más íntimo. Pasa de ser un momento de adoración a compartir una comida. Y tenemos que entender que, en la cultura de esa época, sentarse a comer juntos era el símbolo máximo de paz, de un pacto, de comunión. Era algo muy, muy serio. Y miren cómo cada elemento de esta comida era, sin que ellos lo supieran del todo, una profecía viviente del Evangelio. El pan cocido bajo las brasas, bajo el fuego, pues nos apunta al cuerpo de Cristo probado por el sufrimiento. El becerro, que se describe como tierno y bueno, es una imagen perfecta del Cordero de Dios, sin mancha. Incluso el árbol bajo el cual comen prefigura la cruz, el lugar de la reconciliación. O sea, sin saberlo, Abraham estaba participando en la primera cena del Señor de la historia, una proclamación de la gracia que estaba por venir. Pero bueno, la conversación de repente cambia de tono, se pone seria. El Señor le revela a Abraham su plan de juzgar a Sodoma, y aquí vemos otra faceta increíble de este hombre. Se convierte en un intercesor, se pone en la brecha por los demás. Y ahí empieza esta negociación increíble. Abraham, con una mezcla de audacia y de una humildad profunda, apela a la justicia de Dios. Le dice: ¿acaso destruirás al justo con el impío? Y empieza a bajar el número. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 45? ¿Quizá 40? ¿Y si se hallan 30? ¿20? ¿Y al final, por amor a 10? Se ve una preocupación real, un corazón de pastor por la gente de esa ciudad, por muy pecadora que fuera. Y aquí vemos otro paralelo. ¿Pero qué paralelo?
Abraham es lo que llamamos un tipo, una sombra de lo que vendría. Él intercede con palabras pidiendo por los justos para que sean perdonados. Pero Jesús es el cumplimiento perfecto. Él no negocia con palabras, Él paga con su propia sangre. Y no lo hace por los justos, lo hace por los injustos para que podamos ser declarados justos. La diferencia es infinita, es la gracia en su máxima expresión. Bueno, la intercesión de Abraham termina, y la historia pues avanza hacia su conclusión inevitable, el momento del juicio. Ahora, por favor pongan mucha atención a cómo está escrito este versículo, porque es rarísimo. Dice que el Señor hizo llover sobre Sodoma azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. ¿Se dan cuenta? Se menciona a el Señor 2 veces, como 2 personas distintas. Esto no es un error de copia ni nada de eso. El texto nos está mostrando de una forma misteriosa a 2 personas divinas actuando como un solo Dios. Es como una pequeña ventana a la cooperación divina entre el Padre y el Hijo. Y aquí llegamos al punto culminante de todo este análisis. El Señor que ejecuta la justicia sobre Sodoma es el mismo Señor que, siglos después, absorbería esa misma justicia en la cruz. Piénsenlo. En Sodoma, el fuego del juicio cae sobre los culpables. En el Calvario, el fuego del juicio de Dios cae sobre el inocente, sobre Jesús, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Es exactamente la misma justicia divina, pero aplicada con una gracia que no tiene límites. Y con esto cerramos, con esta reflexión. Pensar que la mano que juzgó a Sodoma es la misma mano que después llevaría las marcas de los clavos. ¿Qué nos dice eso sobre el corazón de Dios? Nos revela un amor y una gracia que, pues simplemente desafían toda nuestra comprensión. Nos deja viendo el verdadero corazón de Dios, revelado completamente en la persona de Jesús.